Jonás era un profeta que conocía la voz de Dios y entendía lo que significaba ser llamado por él. Había hablado en su nombre antes, había visto su poder, y sabía que cuando Dios daba una orden no era una sugerencia. Aún así, cuando el Señor le habló aquella vez, el corazón de Jonás se llenó de resistencia. Dios le pidió que fuera a Nínive, una ciudad grande y temida, famosa por su violencia, su injusticia y su crueldad. Nínive no solo era malvada, era enemiga del pueblo de Israel. Para Jonás, pensar en predicarles arrepentimiento significaba darles una oportunidad de salvación, y él no quería eso para ellos. Así que Jonás tomó una decisión peligrosa: huir del llamado de Dios. Sin discutir, sin orar, bajó al puerto y encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, en dirección completamente opuesta a Nínive. Pagó su pasaje, subió a la nave y pensó que, alejándose lo suficiente, podría escapar de la presencia del Señor. Pero Jonás olvidó una verdad fundamental: no hay lugar donde Dios no esté. Mientras el barco avanzaba mar adentro, el cielo comenzó a oscurecerse. El viento se levantó con violencia y una gran tormenta sacudió el mar. Las olas golpeaban el barco con tal fuerza que los marineros temían por sus vidas. Hombres acostumbrados al mar ahora gritaban de terror. Cada uno clamaba a su Dios, buscando salvación, mientras arrojaban la carga al agua para aligerar la nave. Y mientras todo esto sucedía, Jonás dormía profundamente en la bodega. El capitán lo encontró y lo despertó con urgencia, preguntándole cómo podía dormir mientras todos estaban a punto de morir. Le pidió que clamase a su Dios, quizá él tendría misericordia de ellos. Desesperados, los marineros echaron suertes para descubrir quién era el culpable de aquella desgracia, y la suerte cayó sobre Jonás. Aterrados, lo rodearon y le preguntaron quién era, de dónde venía y por qué había traído aquel mal sobre ellos. Jonás, con el corazón pesado, confesó la verdad: que servía al Señor, el Dios del cielo, el creador del mar y de la tierra, y que estaba huyendo de su presencia. El miedo se apoderó de los marineros. Si aquel Dios había levantado el mar, ¿qué podían hacer para salvarse? Jonás les dio una respuesta que nadie esperaba: que lo arrojaran al mar. Dijo que sólo así la tormenta se calmaría. Los marineros intentaron remar con todas sus fuerzas para llegar a tierra, no querían derramar sangre inocente. Pero fue inútil. Finalmente clamaron al Señor, pidiendo perdón, y arrojaron a Jonás al agua. En el mismo instante en que cayó al mar, la tormenta cesó. El mar quedó en calma. Los marineros quedaron asombrados. Temieron al Señor, ofrecieron sacrificios y reconocieron su poder. Aun en la desobediencia de Jonás, Dios estaba siendo glorificado. Pero Dios no había terminado con él. El Señor preparó un gran pez que se tragó a Jonás. En el vientre del pez, Jonás permaneció 3 días y 3 noches. Allí no había luz, no había escape, no había distracción. Solo oscuridad, silencio y reflexión. En ese lugar profundo, Jonás comprendió que no podía huir del propósito de Dios. Desde lo más profundo de su angustia, Jonás oró. Clamó al Señor reconociendo su error, su orgullo y su rebeldía. Dijo que desde el abismo había clamado, y que Dios había escuchado su voz. Reconoció que la salvación viene solo del Señor. Y Dios escuchó su oración. El Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Mojado, débil, pero vivo, Jonás recibió una segunda oportunidad. El mismo Dios que lo disciplinó, ahora lo restauraba. Por segunda vez, Dios le habló, y el mensaje fue el mismo: que fuera a Nínive y proclamara su palabra. Esta vez, Jonás no huyó. Caminó hacia la ciudad, sabiendo que obedecer era el único camino. Nínive era enorme. Se decía que tomaba 3 días recorrer Elea. Jonás entró y comenzó a proclamar el mensaje de juicio: que la ciudad sería destruida si no se arrepentía. Su mensaje fue simple, directo y lleno de autoridad. Y ocurrió algo extraordinario. El pueblo creyó en Dios. Desde los más humildes hasta los más poderosos, todos se humillaron. Ayunaron, se vistieron de cilicio y clamaron por misericordia. La noticia llegó hasta el rey, quien descendió de su trono, se quitó sus vestiduras reales y proclamó un decreto para que toda la ciudad se arrepintiera y abandonara sus malos caminos. Dios vio su arrepentimiento sincero. Vio que habían cambiado su manera de vivir. Y tuvo misericordia. El juicio que había sido anunciado no cayó sobre Nínive. Pero Jonás se enojó. No podía entender cómo Dios podía perdonar a quienes él consideraba enemigos.
Esta es la historia de Hijas que fue tragado por una ballena por su desobediencia. Deja un me gusta, comparte y sígueme para más historias bíblicas.